Hola, bona tarda. Soc l'Agustí Fernández de Visual Corner. Estem a punt de començar un directe. Ja ha aparegut la primera persona, que és la Laura Terré. Hola, Laura. Hola, Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? bien. Y también ahora nos falta el fotógrafo. Ahora a ver dónde está Xavi Millán, que es el autor de la exposición El Bosque Oxidado, que es la exposición que actualmente tenemos en Visual Corner, en el espacio expositivo. Y ahora cuando aparezca vamos a hacer un directo a tres con Laura, que es la comisaria de la exposición, y con Xavi. Como siempre, los directos cuando empezamos siempre estamos ahí en el impasse que aparece, no aparece, eh, pero Xavi se está retrasando. Bueno, no Vamos a pasa ver. nada. Se estará Parece que... durmiendo la siesta. No, esto se Se habrá está... perdido en el bosque. Esto va en directo, ¿eh? Exactamente, se ha perdido en el bosque. Muy buena, Laura. Bueno, de momento yo voy mirando. ¡Ah, aquí está! Aquí Buenas está. tardes. Buenas tardes, Xavi. Ha No sé, costado, ¿eh? Ha sí, costado un no poco. sé si has oído a Laura que te decía que debe haberse perdido en el bosque. Allí estaba, Ahí estaba, perdido. ya, claro, claro, claro. Buena- Bueno, buenas os tardes. voy a presentar, venga, a la audiencia. La exposición, como he dicho, es El Bosque Oxidado, pertenece al Festival Lumínic de Sant Cugat. Nosotros como sede externa tenemos esta exposición un poquito más tarde del festival, porque el festival ya perdona, Xavi, el sonido tienes que bajarlo, porque hay mucho sonido de fondo. Yo también voy a cerrar la puerta. Sí, bueno, ¿Mejor así? se oye mucho ruido de fondo. Pues tengo todo cerrado, ¿eh? Pues, pues cámbiate de piso porque tienes ahí un ruido tremendo. Bueno, se oye ¿Me oyes mucho ruido. mejor? Bueno, ¿cómo lo oyes, Laura? Yo bien. Bien, vale, pues entonces soy yo. Voy a bajarme el sonido un poquito y ya está. Bueno, pues decía que la exposición pertenece al Festival Lumínic de Sant Cugat del Vallès. El festival ya ha terminado, o sea, en estos momentos hace nada, escasos 3 días que el festival terminó, pero nosotros aún estaremos una semana larga más con la exposición de Xavi, que podéis ver aquí en Visual Corner, en Balmes 354. Es una exposición preciosa. Hace un momento acaba de venir un fotógrafo muy conocido, Fernando Moleres, y ha dicho que le ha encantado, ¿sabes? Ha dicho Qué guay. qué buena es esta exposición. O sea que lo estoy diciendo para que vengáis todos los que podáis y aprovechar esta semana y algo que estará buena exposición. Bien, él es Xavi Millán, el autor de la exposición, fotógrafo desde hace muchos años, escenógrafo de cine también y otras actividades artísticas, y un gran amigo también desde hace muchos años. Esta exposición ha sido y es comisariada por Laura Terré, la otra persona que está en la otra ventanita. Laura Terré, presentarla, bueno, lo voy a hacer, pero creo que cualquier persona que está dentro del mundo de la fotografía la conoce, aunque diga que no. Es licenciada en Bellas Artes, es estudiosa de toda la fotografía española de los años 50, 60 hasta el 80 aproximadamente, y ha comisariado exposiciones de Massart, de Pérez Siquier, bueno, amiga de Colita, amiga de Leopoldo Pomés, autora de tres libros, si no me equivoco. ¿Son tres, Laura? Sí, ¿no? Sobre fotografía. Eh, Es, o dos o tres, no sé. o Bueno, ha más, hecho no o sé. más, exactamente. Conferenciante, bueno, lo sigo porque si no estaríamos hablando de Laura Terré todo el rato. Sí, todo el tiempo. No, no, no vale la pena. Y hay que hablar de todo, hay que hablar de todo. Y bueno, un poco, empecemos. ¿Qué es la exposición? Xavi, ya lo explicaste el día de la inauguración,
pero lo explicamos un poquito, bueno, lo explicas tú un poquito más y Laura interviene, si os parece bien, explicando su concepto de la obra que has expuesto. Una cosita que me he olvidado. Esta exposición, como he dicho, pertenece al Festival Luminic. El Festival Luminic era en este año, en 2021, había un tema genérico que era universos paralelos. De ahí un poco el inicio de la explicación tuya de lo que es la exposición. ¿Vale? Venga, adelante, Xavi. Bueno, esta exposición en principio se llamaba Génesis, al final le quedó otro nombre, pero es un poco como un mundo paralelo yo me lo planteo como algo que finaliza y vuelve a empezar otra vez. O sea, a partir de la naturaleza, la etapa actual desaparece y empieza a regenerarse un nuevo tipo de vida como cíclico. Entonces, bueno, he planteado el trabajo a partir de otras series que tengo, y entonces Laura lo que hizo fue conformar todo ese trabajo, organizarlo, porque yo le daba un punto de vista mucho más narrativo y ella lo configuró desde un punto de vista más expositivo fotográfico. Claro. Entonces es un trabajo como de 3 o 4 años que ha ido creciendo. El año pasado iba a haber otro tipo de fotografías, pero este año, al pasar un año, tenía un nuevo trabajo que fuimos incorporando. Y bueno, hay un poquito de todo, porque de todas las series hay un poco que se van enlazando unas con otras. Bueno, un poco lo que vimos el día de la inauguración, que vosotros habéis dividido un poco en 3 partes diferenciadas, ¿no? La exposición, con un hilo conductor muy claro, pero que son 3 partes, lo que tú has dicho, ¿no? De 3 proyectos independientes que se han unido de alguna forma, ¿verdad, Laura? Bueno, yo siempre le digo a Xavi que las series son muy necesarias para el que trabaja. O sea, para el fotógrafo o la fotógrafa es necesario encontrarse dentro de un vehículo que le va transportando a ideas y que es su momento, ¿no? El momento del fotógrafo es la serie. Pero después, bajo ese momento de curiosidad, de inquietud, de motivación que puede tener el fotógrafo, hay todo un conducto, hay todo un río subterráneo que es perfectamente coherente y que cuando tú disuelves las series, ahí tiene que haber algo. Porque es que si no, si las series fueran algo que dominaran sobre ese trasfondo, el fotógrafo se estaría disfrazando constantemente de cosas diferentes, ¿no? Claro. Y realmente no es eso. O sea, yo lo que le decía a Xavi es que está muy bien todo ese flujo creativo que tiene, ¿no? Porque está que se sale con sus series y con todos sus trabajos. Sí. Últimamente, cada 2 meses está produciendo cosas nuevas. Es cierto. Lo que realmente es interesante es ver que bajo todo eso siempre nos está hablando de lo mismo, entre comillas. De lo mismo no quiere decir que se esté repitiendo, porque precisamente hemos dicho que está produciendo cosas muy diferentes, ¿no? Pero lo que es interesante es que su voz, o sea, lo que él va reclamando, o sea, un poco su misión profética, vamos a decirlo así, es una constante y sigue ahí desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde que viniste de Venezuela, ¿no, Xavi? Sí, los 7 años en Venezuela, bueno, yo ya había dejado la fotografía, pero estando allí, al estar ante un medio totalmente nuevo, etcétera, etcétera, me compré una cámara Sony de estas Mavica que iban con disquete, y entonces empecé a... Sí, de esas que iban con disquete y tú lo metías en el ordenador, y entonces empecé a hacer toda una serie sobre lo que yo había vivido cuando llegué a Barcelona. Entonces empecé a trabajar como unificando todo ese
ese imaginario de toda la experiencia que yo había vivido, pero trazando velos, ¿no? Como si fuera un recuerdo uno detrás de otro. La exposición que se llamaba Aquí me quedo contigo, que está basada en una canción de Simón Díaz sobre el llano, una canción llanera, y yo cogí esa parte que es me voy de Venezuela pero aquí me quedo contigo. Entonces eso era un poco el trabajo de 7 años que había ido filtrando, y me quedé al final sobre todo con la parte más de los llanos. Entonces eran un poco como postales de recuerdo, ¿no? Salía figura humana, pero también habían paisajes que se iban velando unos encima de otros. ¿Eso en qué año fue? Esto, yo llegué en Aproximadamente. el 2005, y en el 2008 creo que hice la exposición, ¿no, Laura? 2009, por allí. Sí. Que hice una pequeña exposición, bueno, pequeña no, tenía 20 y pico fotos en Visions, Sí, en aquí el en Centro de Gracia. Ilustración, Aquí en ahí Gracia, en ¿no? Gracia, en la calle Igualada. Entonces, a partir de allí, bueno, ya me volví a trabajar aquí en cine y así, pero retomé otra vez la fotografía como una vía de ir drenando, ¿no? Cosas que paralelamente, pues si hago tanto cine como publicidad o así, hay una parte mía que ya había hecho fotografía yo en los 80. Lo sé. Estuve, bueno, un poco de pupilo de Luis Brito, Lo he trabajaba escrito. analógico, hice una exposición, un par de exposiciones o tres en primer plano, y Yo lo estaba había por allí. Yo abandonado. estaba por allí. Exacto. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, fue una experiencia, pero allí seguía latente, latente. Entonces, Sí. cuando vine, pues le presenté el trabajo a Laura, y bueno, me animó a seguir trabajando por allí. Entonces, es algo que no he parado. O sea, es como una experiencia que llevo paralela, pero así voy drenando, bueno, las cosas que tengo en la cabeza. Claro. Siempre bajo esa cosa como más escenográfica, más, no sé, es como un paridero, ¿no? Que va allí sacando y Bueno, sacando, que bueno, también... yo creo que es todo tu trabajo, al menos desde los últimos años, para mí es muy onírico, lo hemos hablado muchas veces, y creo que Laura está completamente de acuerdo. O sea, es todo un mundo interno ahí, muy, muy personal, muy onírico, que va reflejando, con una evolución también técnica, porque hay una evolución en estos últimos años, que hemos estado haciendo, bueno, alguna exposición conjuntas, por decirlo así, y entonces ha habido como una evolución sobre todo el trabajo, cómo utilizas las capas, para producir ahí una imagen, pues es muy, muy especial, muy... El otro día también un espectador, sin decir el nombre, pero me dijo que le parecía extraordinario, que una foto que en principio era una foto obtenida en el Zoo de Barcelona, que tú mismo lo decías, pero que la habías convertido en un algo completamente, increíblemente, complejo, ¿no? Entonces, claro, o sea, ahí hay un trabajo de edición tremenda, ¿no? Y supongo que sale de dentro de ti todo ese mundo que tú decías, ¿no? Que reflejaba, un génesis, el principio del nombre inicial de la exposición, y que era como un empezar de nuevo sobre algo que ya había acabado, ¿no? O sea, algo, a mí me parece muy interesante. Y Laura, por lo que, bueno, o sea, todo el texto, que escribiste y tal, y que Xavi me lo enseñó rápidamente, me dijo, mira, mira, me he emocionado. Yo estoy contando cosas al público que no debería contar, pero me pusiste un email y, oye, que me he emocionado, míratelo y tal. Entonces era un domingo, si no me equivoco. Lo leí, se lo dejé leer a mi mujer, y los dos coincidimos en que era precioso el texto, porque era un reflejo de... Yo ya había visto parte de las imágenes, mi mujer no, pero entró también en el juego con el texto, o sea, interpretaste de una forma, como no, preciosa, al amigo y al fotógrafo, Laura, algo que habías visto, perfectamente, ¿no? Creo, Sí, ¿no? bueno, a ver, los textos no hacen más que tratar de crear un puente entre aquello que ha hecho el artista
y aquella persona que se está dirigiendo a ver la obra y donde estás aportando pues una serie de elementos que también le has oído hablar al artista. Claro. Quiero decir, la interpretación que puedas hacer de un trabajo como este, pues no deja de ser una invención. O sea, cualquiera que se ponga delante de él, al contrario, la misión que tendría que tener una exposición de fotografía es confrontar al espectador con la obra y además confrontarle con una obra en la que se presenta físicamente ante, o sea, no es lo mismo que un libro, no es lo mismo que una pantalla, sino que hay un espacio en el que se está relacionando. Yo en cuanto hay una cosa que habéis mencionado y que me gustaría decir antes que nada, y antes de que nadie me lo pregunte, ni que el propio Xavi lo pueda decir y entonces me contradiga, pues Xavi, si no tengo razón, tú te callas. Pero vale. Hay una cosa que a mí me gustaría decir de este trabajo y es que llama mucho la atención y a la gente le llama mucho la atención pues el tratamiento que tienen las imágenes, ¿no? Como si realmente en el tratamiento estuviera el mérito del trabajo, porque hay horas, y se ve que hay horas, que hay delicadeza, que hay cuidado, que hay una intención, ¿no?, estética que mediatiza totalmente el discurso. Pero realmente yo no le veo, sirviéndonos de una metáfora, yo no le veo el mérito de la cocina, por ejemplo. Si entendemos la materia prima, la fotografía, y esa edición, la preparación o el condimento que nos va a servir para después tener un alimento rico y atractivo, ¿no? Yo creo que el tratamiento que hace Javier a la fotografía, porque él es fotógrafo y él va a buscar las emociones y va a buscar realmente la inspiración o ese contacto con la realidad lo va a buscar mediante la cámara fotográfica y no mediante otro tipo de recurso, o tampoco va a buscar las fotografías a stocks fotográficos o libros antiguas, sino que él está en la propia realidad, intercambiando con la propia realidad y extrayendo esas fotografías. Pero una vez que las tiene, él lo que hace no es cocinarlas, sino que lo que hace es digerirlas. O sea, él lo que está haciendo es aportar sus jugos gástricos para poder realmente asimilar esa realidad. O sea, esa realidad ha pasado por sus intestinos y entonces nosotros estamos teniendo ya un producto digerido, no un producto cocinado. Y ahí es donde yo quiero que se vea la diferencia. Porque nos puede admirar mucho la forma de preparación de un plato, ¿no? Y en el caso de la fotografía, pues siempre te preguntan elementos técnicos. Ay, ¿y cómo lo has hecho? Y esta capa viene por aquí, la otra por allá, y la has pintado. ¿Y cómo pones el color? ¿Siempre es el mismo color o escoges 3 colores y los sumas? No se trata de eso, no se trata de una técnica, sino que se trata de una visceralidad, se trata de algo que no se puede explicar, que forma parte de uno mismo. Yo cuando le he visto a Xavi trabajar las fotos, pues él está metido ahí y pasa horas tratando de comprender qué es lo que tiene que salir de ahí. O sea, no es algo que él sepa exactamente cómo saldrá, porque va a aplicar unas técnicas concretas que después podrá explicar a los periodistas en el momento que lo entreviste, sino que es algo como más interior. A mí me gusta la espontaneidad que tiene este trabajo, porque sí, cuando a las cosas ya le vemos el truco, cuando a las cosas ya le vemos los recursos formales, ya le vemos la fórmula, entonces pierde la gracia y pierde el misterio. Y en este caso, a mí me parece que es un trabajo muy espontáneo, ¿no? O sea, que está hablando de una manera muy visceral, eso, muy desde el cuerpo, muy desde el contacto con la realidad y con esa capacidad, ¿no?, de crear ese nuevo mundo. Claro. ¿Qué dices, Xavi? Ya te han dicho que no puedes contradecirlo. No puedo decir
Nada. No, en eso sí que tiene razón Laura. O sea, eh, yo En no eso. pienso cómo va. No, en eso yo no. En todo No, lo que ha Es dicho. probablemente una, no es tengas una razón. No, broma. no, pero sí que Yo es también verdad que hablo yo desde el tengo. intestino y entonces también puedo decir cosas muy, muy No, no, pero poco, que sí. muy poco honestas. Ya, ya, ya. No, no, pero que sí que yo hago las fotografías porque la veo, la tengo dentro y a partir de allí es lo que dice Laura. No estoy pensando, ah, mira, esto le pondré una veladura, sino que viéndola, trabajándola es lo que va saliendo, va saliendo, va saliendo hasta el resultado final. Ujú. O sea, yo creo que es más de dentro, que en esto Laura tiene mucha razón, que es una cosa más interna que racional, de decir, bueno, aquí pondré esto o esto, sino que es una cosa que nace más desde la fuerza interior, ¿no? Claro, Bueno, la fuerza interior, que no es una cosa tan racional, sino es más orgánico, es mucho más claro, orgánico. Y en esto claro, Laura sí que tiene razón. claro. La Y sobre técnica, todo que la sí, fotografía. sí, sí, di. No, que la fotografía para mí es siempre el marco donde va a ir naciendo todo. O sea, veo la fotografía, pero con el paso del trabajo, pues la voy transformando, ¿no? Porque eso, porque la hice, porque va saliendo, entonces es cuando empiezo a trabajar sobre eso. Y siempre con esta cosa como de imagen del sueño, ¿no? Claro. Sí, Que estás onírica. soñando y si Sí, te sí, sí. hicieran, exacto, y te hicieras una fotografía en ese momento del sueño. Claro, claro. No, 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 en eso sí que... sí, sí, estoy completamente de acuerdo con Laura y contigo, claro. Pero es cierto que tus fotos, cuando yo que lógicamente enseño a veces a la gente que viene, no esta exposición, sino otras que ya hemos hecho conjuntamente, Xavi, Ujú. y siempre la gente tiene una tendencia errónea a preguntar, ostras, ¿y esto es con capas? Lo que ha dicho Laura, ¿no? ¿Esto es con capas? O sea, se interesan inicialmente un poco, ¿y qué técnica ha utilizado? ¿Y qué no sé qué? Y yo siempre, no tan bien como lo ha expresado Laura, pero siempre lo digo, es que es lo de menos. O sea, sí, evidentemente hay un trabajo ahí de edición, pero proviene de un sentimiento interno muy profundo, ¿no? Lo que ha dicho Laura, de un sentimiento visceral que sale de dentro. La cocina eso de menos. O sea, otro lo haría de una forma, tú lo haces de otra, cada uno sale como tiene que salir, ¿no? Y yo creo que eso es el resumen de que tus imágenes trasciendan esa técnica que evidentemente existe que hay, ¿no? Igualmente, no me desvío, porque va ahí por lo mismo, yo ahí pongo un granito mío, en el sentido de, yo creo que también la copia fotográfica, la presencia de la imagen impresa, en este caso, no positivada, sino que impresa, pero tiene un factor importante. ¿Te acuerdas que la primera vez que hablamos de impresión, te recomendé el Hermann Exin de Halle Müller? Y te quedaste, yo me acuerdo siempre, la cara que puso, tú no estabas, Laura, pero la cara que puso cuando vio la copia impresa, se emocionó, dijo, ¡oh! Esto es increíble. ¿Cómo puede estar impresa de esta forma? Parece una fotografía analógica, pero también con un estilo como muy pictórico, como muy de acuarela, casi, ¿no? Y la verdad es que, Ajá. y la verdad es que eso también, aunque evidentemente la fotografía es lo que es, la imagen, tu sentimiento y tal, pero eso también le da una calidad en un momento determinado que produce ese efecto. Yo tengo aquí, voy a hacer una chapucilla técnica, que es cambiar mi imagen por una imagen impresa. No he querido descolgar ninguna de la exposición porque me ha parecido que no era reverente hacerlo, pero Ujú. como tengo 3 o 4 copias que están en la exposición, he puesto una, ya la verás ahora, para que la comentéis un poco si queréis comentarla. Espera un momento que voy a hacer el cambio. Ajá. Ahí está, perdón, ahí está. No sé si se ve muy bien,
voy a intentar... ¿La veis? Sí, sí. Vale, no es que se vea excesivamente, pero para que podáis comentar, porque esta pertenece a una de las 3 series, por decirlo así, Ajá. que habéis hablado. Coméntala un poco, Xavi, venga. Bueno, este pertenece a la serie Tránsitos, que es, Mm, bueno, son paisajes y también sale arquitectura en el campo o interiores de arquitectura así como muy especiales. Y este trabajo, lo que me interesaba era de la soledad esta de la naturaleza, no soledad, sino ese momento como de quietud. Entonces empecé a trabajar, la foto sola no me acababa de funcionar, entonces empecé a trabajar con que en toda la fotografía salía como una energía, un filamento que unía una fotografía a otra. Cada una tenía su propio filamento, ¿no? Como una comunicación que pasaba de unas a otras. Y aquí sí que es verdad, o sea, a mí lo que más me sorprendió es de ver la fotografía en la pantalla a cuando quedó impresa, porque con este papel coge como una profundidad toda la fotografía y las gamas que, bueno, a mí me sorprendió bastante, parecen grabados a veces. sí, es verdad. O sea, diríamos que tiene esa particularidad que no se aprecia. La verdad es que no, lo estoy intentando acercar, pero no se aprecia. Pero que parece un grabado, parece una copia fotográfica, pero antigua, Ajá, ajá. como muy artesanal, como sí, de grabado, de algo parecido, ¿no? Pero a mí realmente, bueno, voy a cambiar otra vez y me voy a poner yo, porque si no, vale, ya he vuelto. Pues Bien. realmente este tipo de, sí, este tipo de impresiones a mí realmente me seducen mucho, porque antiguamente, hace unos años esto no se podía hacer. Se podía hacer, evidentemente, con un proceso químico maravillas, pero esta es otra historia. Y en tu caso, yo creo que esta textura y estas calidades no se pueden conseguir de la otra forma. Yo estoy realmente contentísimo con las impresiones que siempre te he hecho y la gente Ujú. cuando te ha comprado, porque entre otras cosas a todo el público que está escuchando, Xavi Millán es de los que venden obra, o sea, si no pongas esos ojos, o sea, cuando haces una exposición siempre hay personas que acaban comprándote obra porque entiendo que les interesa mucho lo que haces y te siguen porque está clarísimo que cuando haces exposiciones muchas de las personas Ujú. que vienen y han venido las otras y preguntan y tal, ¿no? O sea que es realmente una satisfacción enorme trabajar contigo, aparte de la amistad, ¿no? Y tú, Laura, Gracias. hombre, claro, eso siempre. Y tú, Laura, que nos conocemos también como Xavi, bueno, nos conocimos juntos, ¿no? Hace en los años 80, ¿no? Creo, han pasado unos cuantos años. Éramos unos niños. Unos niños, seguimos Unos siéndolo, niños y Laura. unas Mm. niñas. Unos niños y unas niñas, seguimos siéndolo, seguimos siéndolo. Pero en tu trayectoria de estos tantos años y tal, que has conocido a fotógrafos descomunales, hacer de comisaria a un amigo, pero también un gran fotógrafo, tiene que ser una satisfacción enorme, ¿no? O sea, el poder contribuir con tus consejos y demás a que la exposición ya sea redonda del todo. Sería igual, pero no tan redonda como el otro día me hiciste unas sugerencias que no voy a comentar aquí, porque cuando estuviste aquí, no las voy a comentar, y te dije, tienes toda la razón del mundo. Entonces, claro, eso es vamos, Xavi, una virguería, ¿a que sí? Ser comisaria de un amigo y fotógrafo como Xavi, cuenta. Mm. A ver qué No, me dice. Laura se ha quedado un poquito congelada ahora. No por lo que estoy diciendo, sino por la por conexión. Pero bueno, por sí. el Bueno, círculo ártico. sí, A sí. ver si.
Bueno, No, cuenta tú entonces, va. Sí. no, lo que Laura primero en la sala le dio un cambio de, o sea, Sí. hizo una distribución de cómo irían las fotos, que para el espacio yo creo que es la primera vez que en Visual Corner se Ujú. rompe la Sí, estructura expositiva. O sea, sí, por un sí, lado, que cada recoveco tiene una serie y luego al final poder haber hecho el montaje de claro. las cajas, que es que yo creo que dentro de un espacio es aquello que dices, ostras, podemos jugar a eso, ¿no? Sí, Hacer un montaje que todas las fotografías están en cajones, están arrugadas, no están puestas como si fuera un elemento de diseño, sino que ellas mismas han ido cogiendo su forma, ujú, pues con el calor a la hora de colocarlas, etcétera. Y luego la composición de hacer de tres y una, dos, los cajones, unir las cuatro grandes. Eso ha sido muy, muy, muy. Bueno, que es Laura. Cada vez que ves una exposición comisariada por ella, te das cuenta. O sea, cómo da la vuelta, cómo organiza, que aquí está el valor del claro, comisario en este claro, caso, claro, claro. que es que desde fuera coge el trabajo y conociendo la obra, hoy se ha ido. Sí, Y conociendo la obra la vuelve a le da otro enfoque y sí, eso está muy bien, eso quiere decir ayuda muchísimo, mucho, sí, mucho. a ver, nosotros tenemos, es lógico, un espacio muy modesto, pero la exposición la última bueno, la última que comisarió, no, la última que yo fui a ver que había comisariado fue lo de Aixelá. Y Ajá, era espectacular, es lo que sí. tú estás diciendo a modo Dios, porque claro, aquello era impresionante. Entrabas, la entrada misma era, para las personas que no lo vieron o no saben de qué va, era un homenaje a una tienda, laboratorio, más o menos de los años 80 en Barcelona, que se llamaba Aixelà, que tenían una sala de exposiciones también, y entonces se hizo en la Virreina, aquí en Barcelona, y entonces cuando entrabas en la exposición, realmente entrabas en la tienda Ixelá. O sea, ella construyó un Mm, espacio increíble en el que estaba todo allí representado. Yo que de pequeño, bueno, de joven, de muy joven, había estado en la Ixelá, lo recordé como si fuera la Ixelá de aquella época, ¿no? Y eso tiene un mérito sí. enorme, ¿no? Es un Además, cada trabajo tremendo, fotografía ¿sí? y cada fotografía conforme al entorno de que se hizo en aquel momento. O sea, que tú Claro. ves los trabajos de allí o de otros trabajos que ha comisariado ella. Ujú. ¿Qué es eso? O sea, la labor de repente situar esa obra y darle un contexto como más, como nuevo Claro, y que organizado de tal manera coge, la fotografía sigue siendo la misma, pero coge como otro dinamismo la obra. claro, claro. Sí, porque claro, lo que tú dices, entra en una dimensión diferente. Las exposiciones de fotografía casi siempre han sido muy estáticas. O sea, Mm, lo sabemos todos, entras en una sala de exposición o entrabas y lo normal era encontrar una pared, o dos, o tres, o cuatro, pero con unos marcos del mismo tamaño, todos alineados perfectamente, etcétera, etcétera, que es válido totalmente, solo no, no, que es faltaría. válido porque vas a ver la Claro, fotografía, no vas a sí, ver otra cosa. pero sin embargo, trabajos como el de Laura, en el que hay un trabajo de autoría. Vamos a ver si podemos conectar a Laura otra vez, Sí, porque me tenemos. queda huérfano. A ver, me están ayudando, pero no sabemos cómo. Pero bueno, seguimos hablando mientras Sara intenta hacer algo. Dale. Pero eso yo cuando me propusiste, también hay que decir que esta exposición se tenía que haber hecho en el año 2020, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Que todo el Sí, el proyecto año inicial, pasado. claro, era el año pasado, pero que lamentablemente con el tema de la pandemia,
pues se tuvo que suspender, ¿no? Y cuando me presentaste el proyecto y vi que lo que había hecho ya Laura, de intentar, que hemos hecho una parte de lo que ella propuso por limitaciones de espacio y de movilidad, ¿no? Porque no dejábamos de ser un laboratorio. Y claro, era de una originalidad tremenda, ¿no? Lo de las cajas, que ahora no lo puedo enseñar, pero que ahora hablo a las personas que lo están viendo. Si podéis conectar o podéis reproducir lo que se hizo el día de la inauguración, en el que hablábamos Xavi y yo, allí sí que se veía el tema de las cajas, ¿no? Y es una de las cosas más originales que he visto en mi vida de poder introducir las fotos dentro de unas cajas que compraste, creo que en un anticuario, me parece, ¿no? Sí, en un anticuario de Almería. No, aquí también entra otra cosa, que como vengo del mundo del cine, bueno, claro, y del mundo del atrezo, claro, la fotografía, aparte de sola, siempre el soporte, hay unas que van con marco, pero experimentar siempre con nuevos soportes. Entonces hablamos con Laura y sí que hacemos un montaje, ¿no? sí. Entonces el montaje empezó a derivar primero en unas cajas o de puros o se tenían que fabricar, y al final, bueno, conseguí este material en Almería, de un todo coleccionista, y un carpintero entonces me hizo diferentes tamaños para que no fuera todo uniforme. Claro. Y yo creo que ha sido una cosa que a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque de repente dices, lo ves y qué quiere decir, ¿no? Claro. O sea, que él mismo ya, una vez lo tienes allí, él mismo ya habla. O sea, las fotos y todo, y de repente dices, bueno, es otro mundo que va ligado a la... Claro. Porque la fotografía es la base también de eso. Claro. Yo lo que te he dicho antes, que no hace falta decir el nombre, pero lo he dicho, ¿no? Fernando Moleres, gran fotógrafo, y no acostumbra a pararse demasiado cuando viene a ver la exposición. Y estaba justamente en el espacio de las cajas, porque estaba mirándolas y me ha dicho, oye, esto es buenísimo, ¿no? Digo, sí, claro, ¿cómo no va a ser buenísimo? Pero me ha dicho, oye, me encanta, ¿quién es este tío? Me ha dicho, así te lo digo, ¿quién es este tío? No te conoce. Y digo, un gran amigo, un gran fotógrafo, ostras, me lo tengo que apuntar, me lo voy a mirar, porque, oye, esto de las cajas es originalísimo. Y es cuando le he dicho que había intervenido también en el montaje de la exposición Laura Terré. Y me ha dicho, vale, pero oye, me encanta esto, ya después ya hemos hablado de otras cosas. Pero digo que es un elemento, yo creo que acertadísimo para que la exposición tenga ese punto de personalismo aún más, aparte de las imágenes, ¿no? Es realmente muy, 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 muy interesante. No lo habías hecho nunca, ¿no? No, esto no. Bueno, la anterior, tú sabes que yo las monté sobre metacrilato con puntos. Sí. Bueno, por un lado, porque para luego no tener 20.000 marcos en casa, todos apilados. Entonces, así me permitía a mí la fotografía, primero que se valorara la fotografía, pero el soporte también era eso, un metacrilato con un marco por detrás. Entonces, también generaba otro tipo de... La fotografía cogía con ese entorno otro punto, ¿no? Otra dimensión. Sí. No, y eso es lo interesante también de esto, y que dentro de lo que es la génesis, igual el único objeto que está tocado, porque no aparece el ser humano por ningún lado, es el cajón, que está fabricado por persona. Claro. Por ser humano. Entonces, claro, allí los humanos que aparecen están desvanecidos, son espíritus, son... Sí. Como decía Laura el otro día, decía, son extraterrestres. Y digo, bueno, no lo sé. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Pero sí que es cierto que las 4 imágenes que tienes a la entrada, hay esos seres un poco fantasmagóricos,
Sí, esas siluetas un poco que están ahí y que son como eso, extraterrestres, sombras, son sombras, sombras, sí, sí, apariciones. sí, 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 es sumamente curioso digamos, el hilo conductor, que es lo que tú has dicho, de las tres, más o menos, diferenciaciones de la exposición, ¿no? Mm, Y no había caído, y ahora lo vuelvo a decir, lo de las cajas. Las cajas lo concentra todo en un espacio en el que hay una obra humana hecha con madera. Y tú mm. introduces las imágenes ahí dentro, ¿no? Es realmente muy curioso. La Sí, es verdad que sí. lo que decía Laura el otro día, ¿qué hay en los cajones? Pues los Claro. cajones tú abres y siempre te encuentras pues recuerdos, Sí, un sí, llavero, un sí, juguete, un... sí, Y era un sí, poco esto, entonces ¿qué encuentras? Pues algo, o sea, una postal, una fotografía de algo que claro, hubo, claro. que pasó y ya está. Y ahí están las fotos, o sea, tienes ahí Sí, sí. todo un sinfín de fotos. Está muy bien, realmente. Tenemos muy mala suerte con Laura Con la... porque Sí, mi ayudante Sara estaba intentándolo, ahora se ha ido, supongo que debe estar intentando hablar con ella. No sé por qué se ha perdido la conexión, la verdad es la que señal. sí, sí, yo creo que ella ha pasado algo porque ella ha habido, no sé si tú también lo has visto, creo que sí, que al final estaba como congelada. Entonces Sí, se ha quedado sí, me imagino que a algún lo mejor, problema de... sí, no algún sé. problema de conexión o... Es posible, no lo sé, no lo sé. Bueno, yo volviendo un poco a lo que ojalá al final se pueda conectar otra vez. Sí, que Nos quedan 15 minutos. a ver si puede conectar ella. Sí, espero que sí. A ver qué podemos hacer. Bueno, un poco lo que estábamos hablando. Yo recuerdo, voy a ahora saltar en el tiempo. Me dicen que no hay forma de poder conectar con ella, no sabemos por qué. Jo, qué pena. Sí, sí, no lo entiendo. Bueno, pues habiendo, o sea, te dije que te iba a hacer una sorpresa que no he podido, y el público dirá: "Ah, ¿de qué está hablando este tío?". Muy fácil. En el año 84, si no recuerdo mal, tú hiciste la primera exposición fotográfica conmigo en primer Sí, plano, las repeticiones que hemos hablado antes, sí. en el que estaba Luis Brito, el entrañable e inolvidable Luis Brito también por medio, Joan Tomás, bueno, Ajá, eso es otro directo que tendremos otro día con Laura, porque tengo muchas ganas de hablar de aquella época. Y yo tengo dos imágenes tuyas de las ajá. repeticiones, las tengo. Y era un Pues trabajo increíble, ¿no? Las tengo guardadas. Son mías. Pero es muy curioso porque era un trabajo artesanal. O sea, lo que estamos viendo ahora un poco, sí, digamos, sería la génesis de aquello, en el fondo, ¿no? Porque, claro, no existía Photoshop, no existían los medios que hay ahora, y lo que tú hacías era un trabajo minimalista, ¿no? Lo siguiente, o sea, en trocitos de fotos que iba repitiendo y pegando, o sea, sí. Y va era pegando a increíble, partir de sí, una imagen hasta crear algo así como, bueno, como cinético sí, y tal. sí, Esto es que, claro, esto lo hice, yo estaba haciendo Bellas Artes sí, cuando pegué un salto y bueno, conocí a Luis y a otros fotógrafos y me derivé ya más para la fotografía. sí, Entonces empecé a trabajar con eso y era, sí, era todos los negros de laboratorio de la fotografía de analógicos tenían que salir exactamente igual. sí, Entonces iban pegadas una encima de otro, que hoy en día coges y con Photoshop lo haces, pero vamos, muerto de la risa. claro, claro, Y luego el claro, claro, passepartout claro, tenía que ir cortado según la forma del objeto, ¿no? No, es un trabajo, claro. a mí ese trabajo me gustó mucho. Sí, Y pero es que además, yo te lo he dicho porque aparte de la broma, que, bueno, broma no, te dije que te daría una sorpresa, y no lo he podido
hacer aquí para que se viera, pero bueno, Sí. te lo enseñaré, no te lo daré, te lo enseñaré cuando nos veamos. Bueno, lo digo para que no la vea, eso es mío, bueno, que eso es mío. Bueno, Pero le haré una fotografía. eso te dejo hacer una reproducción, una cosa de estas, Sí. ¿no? Pero lo digo porque en el fondo, oyendo a Laura cuando hablaba antes y tal, creo que la génesis es la misma. Tú, en aquel momento, cogiste una imagen, lo que sea, en este caso una imagen, lógicamente, y lo que hiciste fue reproducir, porque en aquel momento tú necesitabas reproducir eso y hacer esas series reproductivas haciendo una obra final Ujú, muy elaborada, realmente, muy elaborada. ujú, Y ahora es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que no ha ujú. cambiado, en el sentido de que tú tienes el impulso en el momento de hacer la foto porque necesitas hacerlo y después elaboras esa cocina que decía que no era tan Interior. importante, pero sí que yo creo que es importante porque es una cocina interior y tal, y que realizas al final una obra final, en este caso 30 y pico, una burrada de años después, prefiero no acordarme de los años que son, pero 30 y pico de años después haces algo muy parecido. O sea, es realmente Ajá, ajá. interesantísimo, ¿no? Sí, pues no había caído en eso. Bueno, que sí En el fondo sí, ¿eh? que sí, no, sí que es verdad, porque el proceso, desde una foto, de hacer una foto a un paso cebra y luego juntar varios pasos cebras para que se transforme en otra imagen, Claro, es, en cierta manera tienes razón, es lo que pasa aquí, que de una imagen se claro, acaba transformando como en otra, aunque sí tiene la base esa, pero se acaba transformando claro. en otra imagen, Claro, que es nueva y, de hecho, imagínate, quizás a lo mejor a Laura me diría que está diciendo pero como ahora no sé si me oye, bueno, pues ahora me como no atrevo, está, digo, claro, me atrevo, ¿no? Pero en el fondo tú estás construyendo sobre algo que inicialmente es una obra, pero que después se transforma en otra obra completamente diferente. uh-huh, En aquel caso era una cosa muy artesana, muy primaria, uh-huh. pues eso, de estar allí con las tijeras, con el Sí, pegamento, etcétera, de etcétera. medir Claro, claro. Mientras, de medir los espacios que iba en claro, cada foto para que fueran. Sí, claro, sí, era un trabajo de chinos. exactamente, Era como usar exactamente. letras Z antes de que hubiera el Exactamente, sí, ordenador. sí. Mientras que ahora no es así, sí, que tú ahora utilizas otros medios. Pero en el fondo, Ya. yo creo que aquello era el inicio de un trabajo muy personal, muy introspectivo, ahora muchísimo más, digamos, elaborado. Lógicamente, Mm. el tiempo que ha pasado, la edad, nos hace a todos reflexionar cosas. Nuestro mundo interior es mucho más amplio, lógicamente, Sí. etcétera, etcétera. Pero en el fondo, yo le veo un paralelismo que Ujú. a mí Puede el otro ser, día sí, me sí que es sorprendió. verdad, sí que es verdad, sí, una manera de trabajar y de hacer, que sí Claro, que es eso, la cocina, no la cocina, sino los pasos para llegar claro, al resultado final, sí que son exactamente. parecidos, Yo sí creo que que lo sí, son. yo creo que sí. No, Y nos quedan pocos minutos, creo que Laura Laura no puede, no. Lo hemos intentado, bueno, yo no, parece que no, pero aquí Sara se ha dejado la vida intentándolo, pero no ha conseguido, no lo entendemos qué por qué. pena. Sí, bueno, como siempre digo en estos casos, creo que podemos hacer otro, quizás ya sin tu exposición, pero que hablando de la fotografía Que esté y ella así. ella, tú, Joan Tomás, no sé, los que podamos, ¿no? Las personas que, aparte de que somos amigos desde muchísimos años, pero que sentimos la fotografía en lo más profundo. Eso es una de las cosas que quería decirle a Laura y que no he podido, pero ostras, hemos visto muchas cosas, hemos conocido a mucha gente, Xavi, tú lo sabes, pero más allá de Ujú. nuestra buenísima amistad, que son esas amistades que durarán toda la vida, seguro, Sí.
Aparte No, y de además eso, que cuando nos volvimos a encontrar era como si nos hubiéramos visto sí, sí, hacía nada, un pero eso momento. pasa, ¿eh? Eso pasa. Bueno, ya hace unos Sí. años, ¿eh? Ya hace como, nos volvimos a encontrar hace 8 o 9 años, ¿no? Una cosa así, No, no aproximadamente. tanto, seis, ¿No? 6 años, ¿Seis? 6 años. No sé, no sé, pues... O menos. No, Pero no, era no, bueno, menos, ver. menos no, menos no, menos no. Pero bueno, Bueno. es igual, es igual. Pero quiero decirte que, o sea, hemos visto y hemos conocido, tú sobre todo a Luis Brito, gente que ahora ya no Ujú, está, ¿no? Gente que han sido grandes fotógrafos, que nos han marcado un poco la vida como fotógrafos, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista también, digamos, de autor, ¿no? Pero sí. que es una existencia, la de Laura, por ejemplo, que ha conocido el otro día, me dijiste que iba a venir Colita, que al final no ha podido venir, por lo visto, y Pilar y Meric, que son grandes amigas, ¿no? Pero cuando Ujú, hablas con estas personas y te das cuenta de que se han dejado la vida, absolutamente la vida, en el mundo de la fotografía, a mí, ujú. personalmente, y a ti seguro también, a mí me emociona. Yo cuando hablo con mis hijos y les digo que he conocido, pues eso, a Leopoldo Pomés, que conocí a Miserax en su momento, y entonces, claro, sobre todo mi hijo que sabe de qué va, mi hija, la mediana también, pero la pequeña aún no, lógicamente, porque conoce, pero no conoce tanto. Pero se dan cuenta de que hemos sido unos afortunados enormes. Yo, en mi época, ¿te acuerdas que conocí a Agustín Centelles y fui amigo de Sí. Agustín Centelles durante los últimos años de su vida? Todos estos fotógrafos nos han aportado una cantidad de experiencia y sobre todo de amor, De vivencia de y... vivencia y tal, Ah, que las nuevas generaciones, que seguro que también tendrán su oportunidad, ¿no? Pero muchas veces cuando hablo con ellos, clientes y clientas muy jóvenes y que tienen un mérito enorme porque están ahí haciendo fotos y dejándose un dinero que hoy en día es carito, disparar en negativo, etcétera, etcétera, ostras, cuando oyes hablar de... Yo les digo, mira, es que yo conocía... Si saben quién es, se quedan alucinados, ¿no? Debe ser que tenemos mucha edad ya, Xavi, yo al menos, porque si no, no se entiende. sí. Pero es entrañable, de verdad. La fotografía ha sido toda mi vida, igual que seguramente la tuya, la de Laura y tal, y creo que somos unos privilegiados en ese Sí. sentido de poder hoy, tú ahora hacer una exposición aquí en el que te has dejado aquí el resto para hacer esa exposición y seguro que ya en estos momentos tienes en la cabeza la siguiente, ¿no? Sí. Y todo esto que lo sé que la tienes. Entonces, todo esto, todo esto es realmente magnífico. Y toda la gente que hoy, que espero que hayan entrado mucha gente, yo creo que han entrado bastante gente. Si nos han visto hablar lamentablemente no poder hablar más con Laura y tal, habrá servido para que aparte de que vengan a ver tu exposición, que como siempre digo la misma frase, pero es verdad, sería imperdonable si no venís a ver la exposición, en este caso de Xavi Millán, hostia, que está aquí, que es una gozada verla, pero que si ha servido para que todo el mundo se anime a hacer más cosas, para trabajar en cosas fotográficas, para poder hacer una exposición, aunque sea en un sitio pequeño como el nuestro o en una sala y tal, eso tiene un mérito en la época que estamos viviendo, el COVID y todo eso, que para mí es extraordinario. Por lo tanto, muchísimas felicidades, Xavi. No, gracias a vosotros, de No, verdad, no, por el como siempre. espacio y el... Sí, bueno, para eso estamos. Y Estamos. para que no, no, pero eso, y eso lo sabes, aunque seamos muy buenos amigos, repito una vez más, pero tú sabes que si tu fotografía no me interesara o no me gustaría, te diría, Ya, bueno, ya ho farem. Y sin embargo, ya. no, yo siempre he sido, lo sabes, ¿no? Que te he animado, que venga, porque cuando ves que los fotógrafos, las fotógrafas, como las chicas estas que tuvimos hace Sí. un mes, ostras, que tienen esa ilusión y que hacen esas fotos y tal, hostia, hay que dejarse el Vale resto. la pena, Claro, vale la claro, pena claro, aún. claro, Sí, sí. yo creo que sí. Bueno, Xavi, nos van a cortar, Oye, son, pues, son las 9 vale. perdón, son las 19:13, o sea, nos quedan un par de minutos.
repito. Pues nada, que la gente se anime a verla, venir. estará hasta el 19 de mayo. Seguramente prolongaremos, eso es una novedad que no lo sabes, pero prolongaremos 3 o 4 días más. Vale, para cerrar la semana. Sí, exactamente. Vale. Porque lo he estado pensando y quizás la fecha cierre es mejor terminar la semana. Entonces, pero eso ya lo pondremos en las redes. O sea, como en el teatro, se prolonga. Exactamente. Que queda muy bien, ¿eh? Que queda muy bien, ¿eh? Que queda muy bien. Prorrogado, ¡guau! Prorrogado. Últimos días. Eso queda muy bien. Bueno, Xavi. Eso queda muy bien. Oye, pues muchas gracias, de verdad. A ti y a Laura, ya nos vemos mañana. Sí, exactamente. Un abrazo. Y espero que la gente haya disfrutado. Espero yo ¿De también. acuerdo? A ver qué nos dicen después ahora, a tus amigos, mis amigos, a ver qué nos dicen. ¿Vale? Venga. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Venga, adiós. Hasta Chao. luego. Adiós.